Los saludo a todos con gran respeto. Agradezco a la Federación Internacional de Yoga el que nos hayan invitado a nosotros, Federación Mexicana de Yoga Universal, a participar en el Congreso Mundial de Yoga. Saludo cordialmente, con afecto, a los compañeros y compañeras, maestros y maestras de las diferentes instituciones y escuelas de yoga en todo el mundo que hoy están aquí con nosotros acompañándonos o que a través de esta transmisión podrán ustedes recibir nuestras participaciones. Voy a hablar específicamente acerca de lo que es Yoga Universal, ya que el nombre de nosotros es Yoga Universal. El concepto de unión de yoga y de universal está vinculado y unido, ya que consideramos que el yoga es una disciplina integral que busca la unión de todos los conocimientos, prácticas y diferentes formas que engloba lo que es el yoga. Para poder hablar de yoga universal es importante considerar la historia del yoga, que como sabemos para algunos se empezó 15,000 años antes de Cristo, otros hablan de 7,000 años antes de Cristo, otros hablan de 4,500 años de Cristo, otros hablan de 3,000 años antes de Cristo, y a partir de los Vedas, de la época o el periodo védico, es a partir de 2,000 años antes de Cristo, ¿verdad? Como sabemos, no voy a hablar de lo que implica eso, porque yo creo que ustedes lo tienen claro, pero sí es importante considerar que a partir de la historia del yoga en la época védica, con los 4 Vedas, la época preclásica, donde están 2 textos importantes o muchos textos importantes, grandes epopeyas, de los que destaca principalmente el Ramayana y también el Bhagavad Gita. En la época clásica, donde aparecen los 6 darshanas y el gran padre del yoga, Patanjali. En la época puránica, que se habla de mitologías, se habla de simbolismos de lo que es la diferente cultura. Y ya posteriormente en el tantrismo, que surge también diferentes formas y vías de yoga. Y ya la época moderna y la época actual, que ya considera varios aspectos. Principalmente surge el Raya Yoga como primer forma de yoga, ya digamos de forma oficializada, ¿verdad? El Raya Yoga, que es la yoga del rey, ¿verdad? Que son las revelaciones que tienen los reyes, y estos reyes, a partir de esas revelaciones, cantaban mantras, ¿verdad? Entonces estos mantras, surge lo que es el Mantram Yoga, el Raya Yoga, el Mantram Yoga, y estas revelaciones eran vertidas en textos, los textos sagrados, y entonces surge a partir de los textos sagrados también ese conocimiento. Ese conocimiento es Jnana Yoga, ¿verdad? Y en el cual meditaban y cantaban y leían los textos sagrados considerados como Swayaya Yoga. Entonces surge Raya Yoga, Mantram Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, Swayaya Yoga. Eso considero que son como las vías principales, ¿verdad? O primeras vías de yoga. Posteriormente, como formas secundarias, surge los grupos brahmánicos, vishnuitas, shivaitas, y surgen otras formas de yoga. Al salir también, al aflorar lo que son los 6 darshanas o métodos de yoga, aparece el Samkhya, que es una forma de yoga que nos habla de la creación a partir de 2 grandes principios, Purusha Prakriti, y luego toda la escalón de niveles de conciencia hasta los elementos más básicos, materiales y humanos. Como vías secundarias de yoga, surge también lo que es el Karma Yoga, que es el servicio y la acción desinteresada. Surge el
Swara Yoga, que es ese manejo de la respiración y los pranayamas. Surge también lo que es otras formas de yoga como son el samyama, surge el tantra, surge el gatasta, que es la práctica cotidiana, surge el samyama como la integración de dharana, dhyana y samadhi, surge también la kundalini yoga, surge el tantra yoga, surge el ashtanga yoga, aparece el yantram yoga como una expresión artística del yoga, surge el Set yoga que busca ese ser divino, supremo, espiritual, también surge lo que es el Aya, que finalmente es como la búsqueda de la disolución o la iluminación. Hay otras formas como es el Japa yoga, la repetición de mantras, el Nada yoga, que es la conexión con el absoluto, el nada, el Nidra yoga, que es la forma de entrar en meditación mediante ese proceso de los estados de la mente y del sueño, y finalmente el Samadhi yoga, y puede haber otras muchas formas diferentes de yoga, ¿verdad? Es lo que puedo decir con respecto a lo que es en general la yoga universal, con sus líneas principales, secundarias, y también surgen otras formas derivadas de yoga, como son ya manejados como métodos. La yoga es una ciencia, es una disciplina, es un saber universal, es una conciencia de unión de todo, ¿verdad? Surge también como vías secundarias y con sus diferentes métodos el Krama Yoga, que presenta el gran maestro Krishnamacharya, que él es un maestro que logra una gran preparación, da un gran aprendizaje y enseñanza a sus discípulos, como es su cuñado, el maestro Iyengar, Patabi Joyce, Desikachar y muchos otros grandes maestros de yoga. Aparece el Kriya Yoga, que hay 3 formas de Kriya Yoga. Una es de la que nos habla Patanjali y nos habla también Yogananda, y otras son las kriyas, por ejemplo, que usan principalmente en Occidente los discípulos de Yogi Bayan, que ellos se llaman Kundalini Yoga, pero lo que más trabajan son la Kriya Yoga, ¿verdad? Hay otras formas, Shiva Shakti Yoga, que también se combina como yoga para parejas o la unión del masculino y femenino, el Sannyasa Yoga, que es la yoga de la renunciación. Aparece también lo que es la yoga integral de Aurobindo, la yoga tibetana, la yoga taoísta, el Vini Yoga, el Vinyasa Yoga, el Dosha Yoga, que combina de la Ayurveda los 3 temperamentos, Kapha, Vata y Pitta, ¿verdad? Y también formas de expresión de yoga que surgen en Japón. Vamos ahora a lo que es el yoga. El yoga es una filosofía trascendental en India desde hace más de 5,000 años de antigüedad. Sus interpretaciones sobre los conceptos de yoga del instructor mundial para nosotros, el doctor C. Reinaud de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, escuela donde nosotros nos iniciamos. Él habla y dice que la yoga es un sistema, es un conocimiento de las leyes naturales de la vida y del hombre, para aprovechar su potencial interior. La yoga es un sistema, el sistema un método, el conjunto de los métodos, la sublimación del saber. De ahí que entonces yoga universal abarca esas diferentes expresiones filosóficas, artísticas, prácticas, tanto tradicionales, clásicas, contemporáneas y actuales. Entender, como dice el doctor de la Ferrière, que es llamado como Paramhansa Chandravala, él dice, entender el sentido integral del yoga significa avanzar la mitad del sendero. El yoga universal, entonces decíamos, integra pues grandes formas de vía. Las vías de yoga principales son principalmente el Raya Yoga, como lo mencioné hace un momento, la disciplina de la mente, la yoga regia de los reyes. Está también el Tantra Yoga, que es la vía de la unión de la mística de Shiva y Shakti, es el
es la yoga que nos habla de la anatomía energética de la kundalini, los nadis, los chakras, ¿verdad? Esta forma de yoga pues aparece aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, el Raya Yoga pues aproximadamente en el siglo 2000 antes de Cristo, ¿verdad? El Samkhya Yoga, como ya lo habíamos mencionado, es el camino del entendimiento, lo cosmogónico, los dos principios universales de donde surge el universo y la creación. Purusha, que es un ser eterno, infinito, espiritual sin forma, y el Prakriti, que es el mismo ser infinito, eterno, espiritual, pero que de él se derivan las diferentes formas y manifestaciones de deidades, de divinidades y de principios de creación, en los cuales hay diferentes niveles, ¿no? Mahamkara, los diferentes niveles de los sentidos, el conocimiento, los karmendriyas, los budindriyas, y abajo los mahabhutas como los elementos de la materia, ¿verdad? Tierra, agua, fuego, aire y akash, ¿verdad? Y también es importante considerar que del Prakriti hacia abajo siempre funcionan y hay tres cualidades en estos niveles de conciencia. Lo que es el sattva, lo puro, lo sutil, el rayas, lo activo, y tamas, lo oscuro. De la Hatha Yoga sabemos que es considerada como la yoga del esfuerzo, es la yoga de los guerreros, es la yoga en la cual se busca despertar las energías psicofísicas, activar. Para nosotros la yoga es una psicofísica porque trabaja el cuerpo y la mente. Es una psicofisiología porque trabaja el cuerpo y mejora las funciones orgánicas de los diferentes órganos, aparatos, sistemas, ¿verdad? Es también una psicosomatía hacia la salud, ese aspecto de la mente que nos lleva a la salud, porque cada vez que algún practicante, nosotros hacemos una práctica de sadhana, siempre hacemos una ofrenda, un sankalpa de oración, de invocación hacia alcanzar la armonía, la paz, la unión, la serenidad y desarrollar todas las cualidades que la Hatha Yoga realiza. Para muchos la Hatha Yoga es el principio, el medio y el fin, sobre todo para nosotros los occidentales, porque para nosotros hablar solamente de meditar al principio fue difícil, porque no es nuestra naturaleza, pero trabajar a partir del cuerpo físico hacia arriba, me refiero a que el Samkhya es considerado como un sistema de involución, en el cual Purusha, Prakriti y los niveles de conciencia. El yoga trabaja como un sistema de evolución, a partir de la materia de nuestro cuerpo físico, sensaciones, emociones, diferentes tipos de mente, vamos superando y trascendiendo y conectándonos con la energía universal que nos conecta con ese Prakriti, con ese Purusha, con esa conciencia espiritual. El Gatastha Yoga, que es el entrenamiento cotidiano. El entrenamiento cotidiano es parte fundamental de la sadhana. La sadhana es esa purificación del cuerpo y la mente en el cual uno ofrece y cumple diferentes preceptos, valores y principios que nos llevan hacia el perfeccionamiento. Aparece también la Kundalini Yoga, que es ese despertar del poder interior, de la energía psiconerviosa. Aparece el Karma Yoga, la yoga del servicio desinteresado. Está también la Bhakti Yoga, que toda actividad que nosotros hacemos siempre es una ofrenda, es una forma de entregar lo mejor de nosotros en cuerpo, mente y alma hacia la práctica que hacemos, ofrecerla a los demás. Guru Yoga, que es algo muy claro para todos los hindús porque se habla de una sucesión espiritual de maestro a discípulo. Es la enseñanza de labio a oído. Está el Set Yoga, que es las disciplinas que otorgan los estados de flujo, bienestar y gracia que conducen a la unión de las dualidades hacia el ser único.
Está el Samyama Yoga, que es la integración de las 3 etapas finales que nos habla Patanjali, Dharana, Dhyana y Samadhi. Es los procesos de reintegración y liberación. Y de forma independiente también hay escuelas, hay prácticas, hay métodos de Dharana Yoga, que es la disciplina que empieza con el control de las fluctuaciones de la mente. Como una forma de yoga sumamente importante para cualquier yogi, yogini, maestro, alumno, profesor, siempre va a ser el dhyana. El dhyana es el desarrollo de la conciencia y de la luz interior mediante la meditación. Últimamente, hace aproximadamente 30 años, varios neurólogos y cardiólogos occidentales que buscaban una forma de calmar a la gente después de que sufrían operaciones muy difíciles, ya fuera del corazón, del cerebro, tumores, buscaban la forma de cómo aliviar al paciente sin darles medicina, que la medicina alópata te cura una cosa pero te daña otra cosa. Entonces desarrollaron lo que se llama el mindfulness. Y la meditación es una práctica tan noble que la usan en todos los diferentes grupos sociales, humanitarios, académicos, médicos, lo usan para poder tranquilizar la mente. Hay miles de formas de meditación. Las miles de formas de meditación son como los vehículos que te van a llevar a alcanzar ese silencio interior en el cual tú vas a permitir y abrir la puerta para que la conciencia que tú tienes se logre unir a esa conciencia superior, ¿sí? Eso dicho ya de forma un poco más avanzada. Está la Nana Onyani o Jnana Yoga, ¿verdad? Que es la yoga del conocimiento y sabiduría discriminadora. Es la aplicación de la dialéctica, el discurrir del pensamiento de lo esencial y lo no real, entre el conocedor y lo conocido. Está el Mantra Yoga, que es la práctica mediante el poder del verbo, los sonidos del alma, la proyección de la mente y la conexión con la luz interior. Swara Yoga, que es esa energía pránica a través de la respiración. El Yantram Yoga, que es el desarrollo de la simbología, los mantras, los mandalas, a través de las formas de los mandalas, de los colores, las formas, los sonidos y las meditaciones que construyen desde una idea hasta un universo. Está también la Kriya Yoga, como había mencionado, hay varias kriyas. Yogi Bhajan hace kriyas específicas. Cuando él llega a América a finales de los años 50, a San Francisco, Estados Unidos, y encuentra una sociedad inmersa en cocaína, heroína, morfina, LSD. Entonces dice, ¿cómo los voy a poner a meditar si andan en el viaje? Entonces él desarrolla y crea muchas kriyas que son como sesiones de respiración, dinámicas, movimientos rápidos, con 2 propósitos fundamentales. 1, desintoxicar el cuerpo. Y 2, reconectar la mente. Él le pone a su método Kundalini, pero se fabrica a partir de lo que es principalmente las kriyas dinámicas, en las cuales también usa textos sagrados, también usa cantos, mantras, mudras, ¿verdad? Es lo que es. Y hay la Kriya Yoga de Yogananda, hay la Kriya Yoga de la que nos habla Patanjali, esa kriya que nos lleva a un estado de conciencia, de entendimiento de lo supremo. Está como el Laya Yoga, la unión mediante la disolución para alcanzar la unión con el infinito. Está el Dosha Yoga, que también lo conocemos, la yoga de los 3 temperamentos, la yoga de la Ayurveda, que combina las cualidades de Kapha, Vata y Pitta, en el cual también se manejan Sattva, Rayas, Tamas. Y está la Hatha Yoga. La Hatha Yoga, como nosotros la conocemos, son muchas formas de Hatha Yoga. Hay Hatha Yoga
de Oriente, principalmente conocemos la de Sivananda, la de Vivekananda, la de Ramakrishna, conocemos también la que toman europeos como el doctor de la Ferrier, vienen a Europa y llegan a América y forman una forma de Hatha Yoga, en la cual combinan ejercicios y luego posturas de yoga, incluidas también la relajación, la respiración, la meditación. El Swayaya Yoga, que es esa recitación de las escrituras sagradas, el Anabhava Yoga, que es la disciplina del no ser, las prácticas dirigidas a fundirse en el ser sin soportes ni objetivos, que es un poco a lo que manejan Aurobindo, ¿verdad? Que habla del ser material, del ser superior, del ser sublime, de toda esa conciencia del ser y del no ser. El Japa Yoga es el sendero de reintegración por medio de la repetición del nombre de Dios. Tenemos también el Nada Yoga, mediante el sonido del Om, que desarrolla extraordinarios poderes. Nidra Yoga, que es la mente consciente durante la etapa del sueño para estar en contacto con las entidades espirituales cósmicas. El Sahaji Yoga, que es una forma derivada de la Ayurveda para hacer un ajuste espinal, ¿verdad? Está también la yoga tibetana, que conocemos, hay varias, lo vamos a describir un poquito más adelante. Está la yoga taoísta, la yoga del Himalaya, la yoga del Japón, y todo eso pues es yoga universal. Son formas de yoga de acuerdo a su cultura, su sociedad, su aprendizaje, su entendimiento. La yoga integral de Aurobindo, que ya lo había yo mencionado, la Hatha Yoga de Swami Sivananda, el conocimiento del Nani de Ramakrishna, que se lo vierte a Swami Vivekananda, y ellos consideran que las 4 formas de yoga principales pues son Raya Yoga, Bhakti Yoga, Nani Yoga y Karma Yoga, Hatha Yoga. Es importante recalcar del periodo clásico los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali fue un personaje social, humano, como todos, ¿verdad? Él fue filósofo, gramático, médico, porque escribió un libro de Ayurveda, pero también fue yogi, porque de los cientos de versos de literatura que él revisaba, estudiaba, traducía, hizo una compilación de 197 versos y la vierte en 4 capítulos en los Yoga Sutras, que es el Samadhipada, que nos habla de control de las fluctuaciones de la mente, el Sadhanapada, que nos habla de las 8 reglas que son muy importantes para todos los estudiantes cumplirlas, el Vibhuti-pada, que nos habla de los poderes que te puedes alcanzar o desarrollar con el yoga, y el Kaivalya-pada, que es la yoga del entendimiento, del discernimiento de lo divino. Ese segundo capítulo de Patanjali están las reglas del yoga, como son los yamas, las disciplinas externas, que es cultivar una moral, tener una ética, ¿verdad? Están los niyamas, que es esa disciplina individual que uno realiza para poder conectarse y limpiarse y purificarse el cuerpo y la mente. Están las asanas, ¿verdad? Las asanas. Quisiera remarcar un poquito, hay otros textos como el Hatha Yoga Pradipika, el Shiva Samhita, que nos hablan de otros yamas y niyamas. Finalmente, los yamas son las disciplinas morales, sociales, las niyamas son las disciplinas personales, y asanas, cuando nos habla Patanjali de asanas, solo nos habla de una postura en 4 versos. Por eso nosotros, a los estudiantes, les mandamos a estudiar el Shiva Samhita, el Geranda Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, que nos habla en el Geranda Samhita, que son textos del siglo X, XII, XIV, que nos hablan de los entrenamientos del cuerpo físico para alcanzar un desarrollo. Y el Geranda habla de 32 posturas
que nos dan esa conciencia de lo humano, ¿verdad? Aunque según el texto, Shiva dijo que había 84 millones de posturas, de las cuales 84 asume el Hatha Yoga y que representan arquetipos de evolución y de creación. Es lo que nosotros sabemos. Sabemos que hay ya quien ya descubrió 1000 posturas. Es muy importante lo de las posturas, en cuanto que a postura significa cuál es tu actitud ante la vida, cuál es la postura que tú proyectas a lo largo de tu vida. Están los pranayamas, que aquí Patanjali solamente nos habla de la interna y de la externa. En el Heranda Samhita te hablan de otros muchos pranayamas, ¿verdad? Te habla el pratyahara, el control y las abstracciones sensoriales, que nos van a llevar a desarrollar lo sensitivo, lo artístico, lo espiritual. Está el dharana, que es la concentración, el dhyana, que es la meditación, y el samadhi, que finalmente es lo que nos va a llevar a la unión o integración final. Como formas también más explicadas está el ashtanga. El ashtanga viene siendo esa vinyasa que le es entregada a Patabi Joyce a principios del siglo XX para desarrollar 7 series de posturas. Nosotros en la escuela practicamos la serie 1, 2, 3 y algunas otras, ¿verdad? Y requiere el ashtanga cumplir, porque ashtanga quiere decir las 8 reglas. Cumplir las 8 reglas para realmente considerar que uno hace ashtanga. El Shiva Yoga, que es la sublimación, que da el poder de Shiva, que otorga la transformación derivada del Tantra. El Shakti Yoga, que otorga el poder de creación de la Madre Universal, arquetipo femenino de Dios. Están las Vinyasa Yoga, lo que une, vincula, fluye la mente, el cuerpo, el prana y la conciencia. Todo lo que tiene un orden en el cual tú respiras, te mueves, te conectas con el movimiento, con la respiración, todo es vinyasa. Yo personalmente conozco cerca de 800 vinyasas, ¿verdad? La base, creo que la base de las vinyasas surge a partir del Krama Yoga de Krishnamacharya, ¿verdad? Luego de ahí su hijo de Sikachar empieza a desarrollar el Vini Yoga, el Vinyasa Yoga. Patabi Joyce realiza el Vinyasa Ashtanga Yoga. Está también otra forma de yoga muy importante, que es el Sannyasa. El Sannyasa Yoga, que finalmente es el objetivo principal del Bhagavad Gita, que es un texto de la época épica, de las grandes epopeyas de la India, en el cual hay un diálogo hermosísimo entre Krishna, que representa el padre, el guru, el guía, y Arjuna, que es el discípulo, es el sadhak, el buscador, el que cumple las disciplinas, en las cuales las 18 vías o 18 capítulos del yoga nos hablan de diferentes formas de yoga, ¿verdad? Podríamos considerar, por ejemplo, en el capítulo 1 es la forma del yoga. El capítulo 1 es la yoga del entendimiento, del autoconocimiento. En el capítulo 2 nos habla de la forma de reintegrarse a la acción. Cada uno de estos nos habla de una sublimación, de manejar nuestro conocimiento de Dios, de lo que es Dios, ¿verdad? De esa divinidad suprema y cómo nosotros tenemos que superar. Nos habla del autoconocimiento, nos habla de las herencias kármicas, dármicas que traemos y que hay que desarrollar. Nos habla también de una existencia divina, de una forma universal, la yoga de la devoción, la yoga de la disminución entre la materia y el espíritu, la yoga de la distinción entre las 3 cualidades,
la yoga de la devoción al Espíritu Supremo, la yoga de la sabiduría divina y demoníaca, el capítulo 16, la yoga de las 3 claves de fe y finalmente la yoga del renunciamiento. Eso es lo que puedo decir con respecto a las 18 formas de yoga del Bhagavad Gita. También como formas secundarias y un poco más contemporáneas surge el Rayadi Raya Yoga, que es la vía del materialismo, deriva del Raya y del Karma. El Siddha Yoga, que es una tradición que surge en Cachemira, el primer gran maestro de Siddha Yoga, Nityananda, luego Baba Muktananda y después su sucesora, Gurumai Chivilisananda, que combina el canto, la meditación, basado en los textos shivaitas y que ofrecen también un servicio a la comunidad. Raya Anika Bhakti Yoga, que es la vía de la pasión inspirada en la Raya y la Bhakti. Está también el Shakti Bhakti Yoga, el aspecto femenino y devocional, la búsqueda de la conexión con la Madre Divina. El Shiva Shakti Raya Yoga, que la unión amorosa y apasionada de dos energías como arquetipos, Shiva el Guru y Shakti la Madre Divina. Aparece también la Samotama Yoga Tantra, que es la yoga del principio metafísico unido al conocimiento. Está el Swayaya Yoga, que es la vía del desarrollo del sí, que combina la nana, el ñaña, el conocimiento y el mantra yoga. Oya Shakti Yoga, que es la yoga que maneja la energía seminal masculina. El Purushottama Yoga, que es el sendero del espíritu universal, supremo, basado en el Raya, ñaña y Laya Yoga. Y también tenemos los 6 senderos del budismo tibetano, de la clara luz, del desarrollo de lo ilusorio, del sendero de la conciencia, de lo onírico, donde ellos trabajan mucho esa conciencia de los estados de sueño o de los estados bárdicos, ¿no? Que finalmente todo es un bárdico. El actual en donde estamos, después continúa la vida, la muerte, el renacimiento, etc. Y en Japón y en el Oriente, tanto en Corea, China, Japón, se desarrollan diferentes formas de yoga. En el Japón aparece un libro que se llama Imaginería Zen. La palabra Zen deriva del sánscrito Dhyan, en el cual personalmente yo desarrollé un método que se llama Diksha Yoga. Es una vinyasa que estimula los puntos y los meridianos de la acupuntura y que se conecta también con los nadis, ¿verdad? Con los nadis y con los koshas. Sobre vinyasas han surgido muchas vinyasas a partir de que Ashtanga, el método de Ashtanga Yoga de Patabi Joyce, llega a Europa, ¿verdad? Y luego llega a Estados Unidos, surgen una gran variedad de formas que de alguna manera son inspiradas entre las prácticas de Hatha Yoga de Sivananda o la Hatha de Iyengar que usa Prost o la Hatha Yoga de la Ashtanga. Surgen métodos hindúes, europeos, asiáticos y americanos. Power Yoga, Flow Yoga, Anusara Yoga, Yin Yoga, yoga deportivo, yoga en telas, yoga en aros, yoga con props, acro yoga y otras muchas formas de yoga. Me gustaría un poquito hablar también de la importancia que tiene yoga universal a partir de considerar que el yoga es un sistema con vías o líneas principales, secundarias, con metodologías, técnicas y dinámicas específicas con objetivos claros para cada uno según su uso. No es lo mismo dar yoga a niños, yoga a adolescentes, yoga a deportistas, o dar yoga a personas mayores, o yoga a personas, a mujeres embarazadas, o dar yoga en diferentes entornos sociales, como pueden ser en cárceles, como puede ser
en hospitales, etc. La yoga, sabemos, es un estilo de vida, es una filosofía, es una nueva psicología, es un arte, es una sabiduría de vivir, es el sendero de autorrealización, es el camino de iluminación, es el camino de la liberación y la inmortalidad, tal como lo plantea Mircea Eliade, ¿no?, en su libro Yoga, Inmortalidad y Libertad. Para nosotros también es una psicopedagogía actual, es una psicosomatía. Tu mente crea tu realidad. Y si tu mente, cuando vas a hacer yoga, está conectada con la unión, con la armonía, con la serenidad, con la paz, es una psicosomatía hacia la verdad, hacia la luz y hacia la paz. La yoga es un camino hacia la espiritualidad, es una doctrina o religión. Surge la pregunta, ¿sí? Es una doctrina porque tiene una estructura, igual que decir es un sistema, ¿verdad? Es una religión, sí y no. No es una religión que te obligue a algo. Todas las cosas que se hacen en la yoga deben ser libremente consentidas. Y el gran valor que tiene en este aspecto, la voluntad. La voluntad es el que mueve todas las acciones que hacemos. La palabra religión viene del latín religar, que quiere decir volver a unirse. El ser humano busca una unión nuevamente con aquel principio superior que lo creó y que le dio todas sus facultades. El yoga es también un camino mágico, es un encuentro con tu ser, es la conexión de Dios. Ahora, hemos hablado del yoga universal, pero algo bien importante que tenemos que enfatizar es cuál es la acción o función o entendimiento que debemos tener del yoga a partir de que somos seres humanos en una sociedad. El yoga, como hemos hablado, pudo haber iniciado 15.000, 7.000, 4.000, 2.000 años antes de Cristo, pero actualmente, ¿qué es lo que consideramos? ¿Qué es el ser humano? Hay diferentes tipos de sociedades, no es la misma en Oriente, no es la misma en Europa, no es la misma en América, no es la misma en Sudamérica, no es la misma. Sin embargo, hay una constante, y esa constante, cuando nos enfocamos en este camino del yoga, es la unión, es la fraternidad universal. Debemos entender que el hombre es una unidad psicobiológica, ¿verdad? El hombre es una unidad en la cual van a encontrarse las diferentes formas de yoga, como en algún texto, El secreto de las doctrinas del yoga tibetano, dice, el tipo de yoga, por ejemplo, Hatha Yoga, es el maestro del aliento y te va a proporcionar el control del cuerpo físico y la vitalidad. El Aya Yoga es el maestro de la voluntad y te va a dar poderes mentales. El Bhakti Yoga es la yoga del amor y te va a permitir poder desarrollar el amor divino en ti mismo. El Shakti Yoga es el yoga de la energía, las fuerzas energéticas de la naturaleza. El Mantra Yoga es el yoga del sonido, ¿verdad? Y te va a dar poderes de la vibración del sonido universal. El Yantram Yoga es el maestro de la forma y te va a permitir desarrollar poderes de la forma geométrica. El Dhyana Yoga es el yoga y es el maestro del pensamiento, y además el maestro del pensamiento es la respiración, considerado como Swara o Pranayama, y son los poderes, el Dhyana Yoga, de los procesos del pensamiento. El Raya Yoga es el maestro del método, de los poderes de discriminación, en los cuales surgen el Jnana Yoga, el conocimiento, poderes del intelecto, el Karma Yoga, el maestro de la actividad, poderes de la acción, el Kundalini Yoga, que son los poderes de la energía o fuerza psiconerviosa, el Samadhi Yoga, que es el maestro del ser, que te permite conectarse y tener una conciencia de Dios. Y habrá que considerar que el yoga, lo que es el ser humano actualmente, como una unidad psicobiológica, ¿no?
emocional, sensitiva, intelectual, social y espiritual, se manejan las inteligencias múltiples. Entonces hay que desarrollar estas diferentes inteligencias mediante la práctica de yoga universal. Si haces Hatha Yoga, desarrollas la inteligencia corporal o kinestésica. Si haces Mantra Yoga, desarrollas la inteligencia lingüística, tanto de escuchar como de hablar, cantar o meditar. Está también el desarrollo de la inteligencia emocional, sensitiva y psicológica, que está conectada con todo, desde lo que es el pratyahara, el santosha, el autoconocimiento, la autoexpresión, el poder dar gracias, de estar vivo, de estar completo, de tener cualidades, inteligencias. En el Bhagavad Gita, el desarrollo del Bhakti Yoga, ¿verdad?, que te incita o te invita a cultivar valentía, purificación, perseverancia, conocimiento espiritual, caridad, autocontrol, ejecución de sacrificios como actos sagrados, estudio de las escrituras, austeridad, sencillez, no violencia, veracidad, libre de ira, renunciación, tranquilidad, aversión a buscar defectos en los demás, eliminar los sentimientos de culpa. Todas estas diferentes formas de yoga nos están hablando de ese desarrollo, ¿verdad?, de lo que debe ser la inteligencia del ser humano. Tenemos también el desarrollo de la lógica matemática a partir de activar ambos hemisferios, desde la meditación, desde el Raya Yoga, desde el Dharana Dhyana Samadhi. Como decía, poder encontrar en las diferentes formas de yoga una yoga que te haga traspasar lo objetivo, lo material, lo razonado, lo científico, para tener un entendimiento de lo verdadero y de lo divino, donde surgen las ciencias en sus inicios. ¿Cuál es la ciencia de Dios? ¿Cuál es la ciencia de la vida? ¿Cuál es la ciencia del hombre? ¿Cuál es la ciencia del cosmos? ¿Verdad? Entonces tenemos también todas esas diferentes formas de inteligencia, la inteligencia artística, los mandalas, la danza, la música, el arte, las expresiones, la inteligencia naturalista, apreciar la naturaleza, la vida de todos los seres sintientes y vivientes, animales, plantas, humanos, sin discriminación de raza, ¿verdad? Y también está la didáctica de la yoga, que te permite la inteligencia intrapersonal, ¿verdad?, contigo mismo, y la inteligencia interpersonal, de relacionarte con los demás, desarrollando empatía, armonía, resiliencia contigo, con los demás, compasión, servicio, amor y entrega. Es lo que puedo decir a grandes rasgos de lo que es la yoga universal o el yoga universal. El yoga universal en diferentes filosofías tradicionales, clásicas, contemporáneas, actuales, y de acuerdo a las distintas sociedades, ¿verdad?, y de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. Ahorita en la pandemia hay unas necesidades en toda la humanidad que antes no las había, ahora las hay, y esto es a nivel global. Entonces tenemos que replantearnos que yoga universal tiene de alguna manera que considerar que todas las diferentes formas o vías, de las que sean, de Japón, de India, de Corea, de China, de Europa, de Uruguay, de Argentina, de México, de Estados Unidos, todas son formas de yoga que buscan una unión de uno mismo con lo demás. Es lo que puedo decir. Namaste. Gracias. A continuación van a aparecer
varios maestros de yoga. Está una señora de 95 años que hace 40 años practica yoga con nosotros. Ella es la maestra Mari. Ella practica pre-yoga, que es como una psicofísica del doctor de la Ferrier. Después está el maestro Ernest Goebel, que él practica Krama Yoga en un parque. Luego tenemos a un grupo de compañeros de Ashtanga Yoga, que dirige el maestro Gerardo Pozos, que ellos hacen Ashtanga. Luego está un grupo de chicas que hacen acroyoga, también en un parque en Xochimilco, acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Jóvenes adolescentes. Y también al final aparece el maestro Leonardo Estrada, que él hace un canto del Gayatri Mantra en sánscrito. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación que nos han ofrecido para ofrecerles o darles a ustedes lo que es para nosotros yoga universal, ¿verdad? Sin límite de tiempo, de edad o de cultura. Namaste, Om Shanti, Shanti, Shanti. Muy bien, cuando estamos listos, inhalamos hacia arriba y exhalamos al regreso. Hacemos balanceo con todo el cuerpo, llenamos el estómago de aire, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Estamos haciendo la firmeza en el estómago, con el estómago bien lleno de aire. Cambio, se hacen estos ejercicios. Ahora nos tomamos de los pies. Hacemos balanceo, inhalar, exhalar, subir la cabeza, exhalar, regreso. Tenemos nuestro cuerpo en forma de canasta, en forma de barquita, redondeado para hacer este ejercicio. Cambio, bajamos las rodillas, continuamos haciendo respiraciones, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Último. Cambio, bajamos las manos a la altura de los hombros, vamos a hacer cobra, inhalar al subir, exhalar al regreso, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Último. Cambio. Ahora llevamos las manos, las palmas de las manos al piso, pero a la altura de la cadera, mejilla derecha al piso. Inhalamos y al exhalar levantamos las piernas. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Cambio, mejilla izquierda al piso, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Lo me preparo, puede ser con brazos despacito, exhalo. Pones tu codos ahí, o si tocas el piso, es apenas que todo de adorno. Inhalo, subo. Guerrero 2, inhalo, subo. Boquita para, con la
Uttanasana, abro pecho, pies hacia atrás, Chandra, Karandasana, exhalar. Urdhva Mukha Svanasana, abro pecho, hombros hacia atrás, Adho Mukha Svanasana, pero pecho hacia abajo. Mirada al abdomen. 2, barbilla hacia la clavícula, pies separados al ancho de cadera. Desde ahí, siguiente inhalación, sapta, media elevación, inhalando, abro pecho, elevo cabeza, exhalando, uttanasana, flexionando, inhalando hasta arriba, urdhva y exhalando sama. Mirada hacia adelante. Flexionamos rodillas, utkatasana, inhalando, due, exhalando, uttanasana. Inhala, Adho Uttanasana, elevo cabeza, brinco hacia atrás, chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, abro, exhalo, Adho Mukha Svanasana, pie derecho al frente, guerrero 1, Virabhadrasana, inhalando, manos juntas arriba, exhalando, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha Svanasana, hombros hacia atrás, exhalando, Adho Mukha Svanasana, pie izquierdo al frente, inhalando, guerrero 1, brazo bien arriba, exhalando, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha, exhalando, Adho. 1, 2, metemos un poquito las costillas. 3, talones hacia atrás. 4, 5, voy hacia el frente, inhalando, media elevación, abro pecho, exhalando, uttanasana, flexión. Inhalo, utkatasana, silla, y exhalando, sama. Flexión, separamos pies al ancho de cadera, tomamos de los gordos, inhalamos, Padmusasana, inhalo, abro pecho, exhalando, flexión. 2, 3, inhalo, media elevación, abro pecho, exhalo, manos abajo de las plantas de los pies. Inhalando, Padmasasana, exhalo, elevado. 1, 2, 3, desde mis manos en el piso frente a los pies, inhalo, abro pecho, flexiono rodillas, las coloco atrás de los brazos, Bakasana, cuerpo, inhalo, trato de juntar los dedos gordos de los pies, 2, 3, 4, manos planas en el piso, y 5, brinco hacia atrás, chakra, Urdhva Mukha, inhalo, abro pecho, Adho Mukha, exhalar, pie derecho al frente, guerrero 1, inhalando, exhalando, guerrero 2, inhalo, guerrero exaltado, brazo hacia atrás, exhalo, guerrero humilde, entrelazo manos, bajo hacia atrás, sostengo ahí, extiendo brazos, junto moto. Subimos en la inhalación, guerrero 1, suelto manos, exhalo, guerrero 3, vamos hacia el frente, de equilibrio. 1, mirada hacia el piso o hacia las manos. 2, 3, bajo mano derecha a la Chandrasana, abro brazo izquierdo hacia arriba. 1, 2, 3, cambio de mano, Parivita a la Chandrasana. Abro pecho, miro hacia mi mano derecha. 4, 5, bajo las dos manos, desde ahí miro hacia el frente, abro pecho, desde ahí elevo y brinco hacia atrás, chaturanga. Urdhva Mukha, abro pecho, pie, Adho Mukha, pie izquierdo al frente, guerrero 1, inhalamos, exhalando, guerrero 2, inhalo,
se llama respiración victoriosa. Desde ahí subimos de la inhalación, brazos hacia arriba, exhalamos, vamos hacia el frente, equilibrio, guerrero 3, gira atrás, balance, 2, 3, 4, bajamos mano izquierda, abrimos brazo derecho hacia arriba, 1, brazo hacia el pecho, desde ahí cambio de mano, ahí invitar a sangrar, 1, subimos la pierna de atrás, empuje el talón hacia la pared, desde ahí bajamos las dos manos, inhalo, abro pecho, brinco, salta, exhalo, 1, inhalo, abro, exhalo, bajamos rodillas, postura de línea, brazos hacia atrás, relajamos hombros.
Om Purvaswaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dimmahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om